palabra, pero puede salir. Estamos con más de agenda administrativa y estábamos conversando con el profesor Pedro Velázquez. Profesor. Tiene la palabra, Pedro. Sí, retomando lo que yo hablaba de la universidad, a veces se molestan algunos porque uno dice algunas verdades muy duras. Que no es contra nadie. No es contra nadie. No hay odio, no hay rencores, no hay nada. Uno no está en capacidad de eso. Uno puede tener diferencias políticas, adversarios políticos, pero no enemigos. Algunos particularizan y ponen enemigos a la gente. Bueno, yo no caigo en eso. Yo discuto, negocio, hablo, porque la política es esa, negociar, hablar, llegar a arreglos. Parlamento viene de parlamentari, sí, y si de, no, negociar, de negociar. Y si no entienden eso, pues aquellos que son nihilistas, que todos lo no niegan. Entienda que la política es negociar debe irse. Sentarse a hablar y llegar a acuerdos está muy mal. Muy mal. Entonces la política, anoche lo oía casualmente nuevamente a un gran amigo que tengo, es Carlos Raúl Hernández. Sí, doctor en él lo dijo. Claro. Él lo dijo. Carlos Raúl Yo también lo oí. Claro, Carlos Raúl es un gran universitario, sí, doctor en ciencias políticas. Nos reunimos cada vez que estamos en Caracas, cuando podemos ir, y siempre con Carlos Raúl intercambiamos, nos llamamos. Se aprende de él, ¿no? Mucho. Carlos Raúl es un maestro, un hombre muy culto, profesor. Un maestro, claro, casi 50 años dando clases en la Universidad Central. Es un maestro. Y entonces, ¿quién no entienda eso? Aquellos que yo te voy a cortar la cabeza porque tú hablas con fulano. No, al revés. Y yo le pongo un ejemplo siempre. Si Le Duc Tho, Vietnam, canciller de Vietnam, y Henry Kissinger no se sientan en París a negociar, todavía estuvieran matándose en Vietnam. Claro. Pero perdóname, por favor. Si Carlos Andrés Pérez, óigase bien, no mete la mano a negociar con la oposición chilena, Pinochet estuviera mandando en Chile. Claro. O sea, perdóname, pero si ese es el Parlamento. No cabe la menor duda lo que tú dices. Y si quieres lo hablamos y con cualquier momento lo discuto con quien sea. Sobre la resolución de conflictos. Lo mismo fue Lech Walesa en Polonia, lo mismo fue en Argentina. Bueno, perdóname, aquello, yo estoy hablando de hechos tangibles y le puedo dar 20 ejemplos más porque en mi vida en la ciencia política estudio eso. Entonces no podemos seguir negando la realidad de lo que está pasando. Mire, si no nos unimos en la universidad, estamos fritos. Estamos fritos. Si no conversamos, claro, va a seguir la universidad en una crisis a la deriva, terrible. A la deriva. Entonces, cuando, por ejemplo, tú has tocado un tema que es muy importante, cuando hablas de Perucho, que casualmente el maestro, ahorita le estuvimos celebrando en el 2023, el centenario de su nacimiento. El maestro estuviera cumpliendo 100 años. Y el grupo de Miradas Múltiples, donde estamos varios, porque digo estamos porque también yo pertenezco al grupo de Miradas Múltiples, con Amado Moreno, con Nelson Pineda, con Humberto Ruiz, con Roberto Rondón, con Pino Pascuce, el doctor Néstor López también colabora también cuando podía asistir. Bueno, y toda esa cantidad de personas que están allí, Lester, que también participa, bueno, una cantidad de personas. Sí, muchas personas. Muchas personas colaboran y se me perdonan algunos que se me ha extraviado el nombre, pero bueno. Sí. Miradas Múltiples hizo un gran esfuerzo en estos 2 años y presentamos más de 14 foros en Mérida, en Táchira y en Trujillo, Perucho académico, Perucho intelectual, Perucho hombre de la ciudad, Perucho universitario, Perucho un rector con una universidad por dentro, Perucho, bueno, diferentes, 14 actos estuvimos. Qué bien, vale. Y hay una compilación que hace el doctor Rondón Morales con los otros amigos y llegamos a este acuerdo. Fíjense esto, esta frase de un rector con una universidad por dentro es una frase del doctor Julián Aguirre Espé. Que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios lo tenga en la gloria, excelente vicerrector. Sí, académico. Académico, que era uno de los tipos más colosales que me tocó conocer. El maestro Julián Aguirre era un hombre muy tranquilo, y esto no es anecdótico, esto es real y él lo repetía. Julián Aguirre pudo haber sido rector de la universidad si se lo hubiera propuesto. Claro. Pero él decía con esa voz suavecita que tenía él, no, yo solamente puedo trabajar con el doctor Rincón. Con el doctor Rincón. Y fue 2 veces vicerrector con el doctor Rincón. Sí. O sea, porque se entendían a la perfección. Hubiera podido ser rector cuando hubiera querido. Y Perucho, contentísimo. Bueno, esa frase del doctor Aguirre que definió a Perucho así. Un gran académico, Julián Aguirre. Julián Aguirre, sí. Entonces, bueno, tan extraordinario vicerrector era un hombre que nunca dejó la docencia, igual así como tú, Manuel.
como Carlos Guillermo, que me decía, Pedro, cuando yo hacía la agenda, te pido por favor que los martes en la tarde tengo clase en hidráulica, no me la toques. Sí. Él daba clase, él es fundador del Sí, laboratorio señor, de el hidráulica, laboratorio. y entonces yo no podía meterle actos ni actividades cuando hacía la agenda semanal sobre eso. Sí. Este ya tú ves, nunca dejó, Carlos Guillermo Cárdenas tampoco, un señor que llama Manuel Clemente Aranguren tampoco, siempre ha dado clases, o sea, siempre han mantenido, y eso es una cosa que uno admira, ¿no? Aquí yo conozco a algunos decanos que dieron un ratico un decanato y querían mantener carro y chofer para toda la vida y no volvieron a dar clases. No, yo conozco algunos, si quieren los nombro, pero no es el momento para eso. No, el no es el momento es de momento. alegría Claro. y de unión. y de unión. Y es lo que nos hace falta. De unión. En ese acto, en este año y medio que estuvimos trabajando con el doctor Rincón, con el centenario, hubo foros en Táchira, en Mérida, en Trujillo, en la academia. Hubo cantidades de foros, muchísimo. Como les digo, bueno, Perucho en el año 58 era un hombre tan avanzado, para poner una cosa, y esto lo supe viendo a la gente de Forestal. La gente de Forestal plantea una cosa que yo no sabía, pues bueno, no estaba. Que Perucho en el 58 propuso la conservación de las cuencas, la clase obligatoria en la Universidad de Ecología y Mantenimiento y Prevención, y en la semana de la universidad, que hubo la primera semana de conservación, dirigido por el MAC, que era en ese entonces el Ministerio de Agricultura y Cría, bueno, Perucho trajo a maestro Mazazabala, al cual tú conociste, sí, que formaba claro. parte del Banco Central, e hicieron un legado de cosas que quedaron allí. Aprobaron para la educación media la obligatoriedad de estudiar en bachillerato, el mantenimiento, la sostenibilidad, el año 58-59, en el primer periodo rectoral. Lo avanzado que era el maestro Sí, Rincón. ¿no? Qué mente tan brillante. tan brillante. Y entonces así fue avanzando, y entonces te consigues tú, por ejemplo, dentro de las tantas cosas de Perucho, porque Perucho era, como digo yo, un Agamenón, Perucho era un fuera de serie en esas cosas. Algunos se molestan, porque yo digo, bueno, Perucho, imagínate, cuando creó las extensiones, Sí. pero perdóname, yo llegué a ir con el doctor Rincón y llegué a ir con Néstor López Rodríguez, otro gran rector, Sí, Néstor señor. López Se Rodríguez, le que envió un saludo. consolidó desde acá. mucho las últimas gestiones de Perucho y él, y Michelle Rodríguez también. Michelle Consolidaron también, mucho la claro. universidad, consolidaron mucho las extensiones geográficas. Yo hice grado, porque ese era mi cargo en ese momento, en Apure, en San Fernando de Apure, en Guárico, en Calabozo, en Valle de la Pascua. Bueno, yo hice grado en Táchira, en la cárcel de Táchira. O sea, eso era Perucho. Es más, le cuento una anécdota. El rector de la UDO una vez le reclamó a Perucho, estando yo testigo, porque Perucho había ido conmigo a Margarita. Iba a tener una extensión en Margarita y en Cumaná. Pero Perucho era un bárbaro, era una máquina para generar cosas. Y llegó Perucho y le digo por qué se dan las cosas. En Margarita porque yo tenía los contactos. Y en Cumaná porque un hermano de Gualberto Ibarreto, Genaro Ibarreto, era presidente de Corporiente. Y entonces nos pusimos de acuerdo en unas vacaciones, fuimos a Margarita y ya Perucho tenía montado Cumaná y Margarita. Y el rector de la UDO se le molestó. Le digo, mire Perucho, un momentico. Estos Sí, son espacios nuestros. estos son espacios nuestros, Perucho. Entonces, utilizando la frase de López Contreras, Sí. que después Néstor López Rodríguez popularizó, saqueo pero con orden, Perucho, saqueo pero con orden. O sea, extrapolando la cosa. No, Sí. Perucho, déjanos nosotros crear nuestras extensiones. Pero Perucho se había ido hasta Margarita, porque quien habla con ustedes fue el factor, por eso la central se mete en Margarita. Y por eso la UDO se muerna, y en Zulia también nos pasó igual. Porque Perucho era un tipo con demasiada visión. Los curas jesuitas lo formaron con una visión extraordinaria, gerencial, esa claque dirigencial, que los jesuitas son fenómenos. La prueba es el Papa Pancho, fenómeno para dirigir, fenómeno para hacer, está con los oprimidos, con los desamparados. Bueno, y ese era Perucho. Entonces, hay gente que no les gusta que uno hable de Perucho. No, vale, pero Pero serán lamentable. Bueno, algunos locos. Bueno, pero perdóname, yo vi un reportaje de alguien muy conocido el año pasado,
Sí. muy famoso en la universidad, y al hombre que más ha hecho por Mérida, al hombre que más ha hecho por la zona andina, en términos generales universitariamente, que era Perucho, no lo nombró una vez. Wow. No lo nombró una vez, porque vi varias veces el reportaje. Entonces tú dices, ¿por qué tanta ruindad? ¿Por qué tanta cosa? Entonces, tú ves los valores que hemos perdido, Manuel, Pierina, ¿ves? Eso es una cosa, un llamado que yo le hago a la atención. El problema de figuración, es terrible, el problema vale, terrible cuando en vez de ayudarnos y de ponernos de acuerdo, y así es. Entonces, siguiendo en el orden con miradas múltiples, que hizo un gran trabajo Humberto, los compiladores. Sí, y aquí lo felicitamos, ¿no? Roberto Rondón, le mandamos un gran abrazo. Si me da Y al tiempo, vicerrectorado académico. académico, también. si me da tiempo, me asomo ahorita un ratico al salir de este programa tan interesante en homenaje al doctor Rincón. Bueno, Perucho hizo eso. Perucho fue fundador de varias universidades. Perucho no solamente se quedó ahí. Y Perucho, al cual yo acompañé estando muchas veces como ministro de Educación, me daba permiso Néstor López o me daba permiso Michelle Rodríguez, anda a acompañar al rector que te están solicitando que le ayude, y yo me iba. Y Perucho, Bueno, Pedro, yo creo que ya vamos a regresar en breves segundos porque el tiempo nos pasamos. Sí, señor. Ya regresamos, ya regresamos.